Hola, me llamo Ethan. Tengo 34 años. Hasta el pasado octubre, yo era solo el manitas que vivía al lado de gente con céspedes impecables y problemas mayores que bombas estropeadas. Entonces, a las 2 de la madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje de la elegante mujer casada de al lado. ¿Estás despierto? Cuando fui a arreglarle la piscina, me apretó una llave de latón caliente en la palma y dijo: te mereces una pequeña recompensa extra. Esa recompensa no era dinero, era el cloro en sus yemas, el peso de los casi roces y una luz del porche que parpadeaba 2 veces cuando su marido no estaba. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Nunca quise convertirme en el tipo que arregla algo más que piscinas. Me llamo Ethan Cole y tengo 34 años. Vivo en un tranquilo callejón sin salida donde los céspedes son perfectos y los buzones a juego. Me gano la vida con mis manos, arreglando cosas que se estropean, reemplazando lo que se desgasta, manteniendo la maquinaria de la vida de Extra Radio funcionando a la perfección. La mayoría de los días me levanto a las 6:30. El café primero, siempre. Luego me ciño el cinturón de herramientas y salgo a un mundo donde todo tiene su lugar, excepto aquella noche de octubre en que mi teléfono vibró exactamente a las 2:04 de la madrugada. Estaba en mi taller, sin poder dormir, lijando la puerta de un viejo armario cuando me llegó el mensaje. El teléfono estaba sobre el serrín, junto a una factura a medio hacer. La pantalla se iluminó con un número que reconocí: Victoria Hale, mi vecina de al lado. ¿Estás despierto? Levanté la vista del banco de trabajo. A través de mi ventana podía ver su casa. La luz del porche parpadeó 2 veces. Luego se apagó. Luego parpadeó 2 veces más. Le respondí con un mensaje. Sí, lo oigo. Porque sí lo oía. Ese sonido de cavitación de la bomba de su piscina. Aire en la tubería, probablemente. El tipo de ruido que te mantiene despierto una vez que lo notas. ¿Mañana por la mañana? Me escribió. Sí. Dejé el teléfono y salí al pasillo entre nuestras casas. El aire de octubre era fresco y podía oler las últimas rosas de algún jardín. Me quedé allí un minuto, escuchando la bomba averiada luchando contra las burbujas de aire. Luego volví a entrar, puse la alarma a las 6:30 e intenté dormir. Victoria Hale no era el tipo de mujer que esperarías que enviara un mensaje a un manitas a las 2 de la madrugada. Era elegante. Esa es la palabra que siempre me venía a la mente. 44 años, con un pelo color miel que llevaba de una forma que parecía sin esfuerzo, pero que probablemente le llevaba 20 minutos cada mañana. Trabajaba para alguna gran ONG del centro, organizando eventos benéficos para gente con más dinero del que sabían qué hacer con él. Su marido Graham viajaba constantemente. Trabajo de consultoría, había mencionado una vez. Un buen tipo, por lo que pude ver, simplemente ausente. Tenían una hijastra, Elise, 16 años, callada, el tipo de adolescente que lo veía todo y no decía nada. Llevaba unos 6 meses haciendo pequeños trabajos en su casa. Graham me había contratado inicialmente para arreglar el automatismo de la puerta del garaje, luego fue una barandilla suelta, luego un triturador de basura caprichoso. Victoria siempre se aseguraba de agradecérmelo personalmente. Siempre ofrecía agua o limonada. Siempre se quedaba un poco más cerca de lo necesario cuando le explicaba qué estaba mal. Me dije a mí mismo que no significaba nada. A la mañana siguiente, preparé mi café y fui con un recoge hojas y un destornillador de punta plana. La verja lateral ya estaba abierta, lo que me sorprendió. Normalmente, tenía que llamar. Victoria me recibió junto al equipo de la piscina. Llevaba un albornoz de rizo sobre el pijama, el pelo recogido en una coleta despeinada, sin maquillaje,
Parecía real, más real de lo que la había visto nunca. Gracias, dijo. Sé que es temprano, pero... No hay problema. Me arrodillé junto a la carcasa de la bomba. ¿Evento benéfico este fin de semana? Sí. El sábado por la noche, 50 personas, y el agua tiene que estar perfecta. Se abrazó a sí misma. Estos donantes se dan cuenta de todo. Abrí la tapa de la carcasa y encontré lo que esperaba. Aire en la línea de succión. Probablemente un racor suelto en algún sitio. Purgué el sistema, se ve la bomba y escuché cómo desaparecía la cavitación. Listo, dije, poniéndome de pie. Debería estar bien ahora. Victoria sonrió. Era el tipo de sonrisa que hacía que algo cálido se me instalara en el pecho. Te mereces una pequeña recompensa extra, dijo. Estaba a punto de decirle que el pago podía esperar, que ya arreglaríamos las cuentas a final de mes como siempre, cuando me apretó algo pequeño y cálido en la mano. Una llave. Solo para un acceso temprano, dijo rápidamente. Así no tienes que llamar. Sé que el horario de viajes de Graham se complica, y si algo se estropea... Miré la llave de latón. Estaba caliente por su palma. Victoria... Es práctico, dijo, nada más. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que sus dedos se demoraron un segundo de más al ponérmela en la mano, nada de eso se sintió práctico. Probamos las luces de la piscina juntos. Quería asegurarse de que todo estaría perfecto para el sábado. Mientras ella buscaba el interruptor del temporizador, yo busqué el mismo control. Nuestras manos quedaron suspendidas allí, a un palmo de distancia, ambos repentinamente conscientes del espacio entre nosotros. El aire de la mañana se sentía más denso. Desde el otro lado del callejón sin salida, vislumbré movimiento en el mirador de Marla Pruitt. Marla tenía 52 años, formaba parte de la junta de vecinos y tenía opiniones sobre todo lo que pasaba en nuestra calle. Paseaba a su viejo Beagle por delante de mi entrada 2 veces al día y, de alguna manera, siempre conseguía estar regando sus plantas delanteras cada vez que alguien interesante venía o se iba. Me aparté del temporizador. La mano de Victoria cayó a su costado. Yo debería... Señalé hacia mi casa. Claro, gracias de nuevo. Volví a casa con la llave en el bolsillo, intentando ignorar su peso. A última hora de la mañana, mientras actualizaba mi registro de trabajo, mi teléfono vibró con una foto. Agua azul cristalina, perfecta e inmóvil, y allí, apenas visibles en el borde del encuadre, los pies descalzos de Victoria en el primer escalón de la piscina. El mensaje debajo decía, gracias. Miré la foto más tiempo del que debería, luego escribí y borré unas 12 respuestas diferentes antes de decidirme por se ve bien, temporizador 8H, profesional, adecuado, seguro. Desde mi ventana delantera vi a Marla pasear a su perro por delante de mi entrada. Luego, 20 minutos más tarde, volvió a pasar, en dirección opuesta. Alrededor de las 3 de la tarde, oí la puerta de un coche cerrarse de golpe al lado. La voz de Graham se extendió por los patios. He vuelto pronto. Los vuelos se adelantaron. Mi teléfono se iluminó inmediatamente. Por favor, no pases hoy. Puse la llave en mi banco de trabajo e intenté concentrarme en otros quehaceres. Esa tarde, barrí el suelo de mi taller para mantenerme ocupado. La bomba de al lado zumbaba sana y fuerte. Podía oír una conversación lejana a través de la ventana de la cocina de los Hale. Charla normal de pareja casada sobre la compra y los planes de fin de semana. Le envié un mensaje a Rudy, mi antiguo jefe, quien dirigía la empresa de mantenimiento de piscinas donde aprendí el oficio. Preguntas sobre el mantenimiento de límites, escribí. Oh, llegó la respuesta. ¿Se está propasando la ricachona? Nada de eso. Solo me preguntaba sobre extras. Los extras cuestan extra, y cuestan más que dinero, si me entiendes. Sí, entendía lo que quería decir.
Puse la llave de latón en mi caja de herramientas en lugar de en mi bolsillo. Decidí no usarla a menos que ella me lo pidiera por escrito. A la mañana siguiente, dejé 2 cartuchos de filtro de repuesto en su porche con una nota adhesiva, para después del evento benéfico. Ninguna respuesta por mensaje. Podía oír a Elise practicar el piano a través de una ventana del piso de arriba. La misma escala, una y otra vez. Graham's car pulled out of the driveway around 8:15. La bomba de la piscina zumbaba constantemente. El coche de Graham salió de la entrada alrededor de las 8:15. La bomba de la piscina zumbaba constantemente. Al mediodía, había un tarro de cristal de limonada fresca en mi umbral. Sin nota. La bebí en mi porche, mirando nuestra calle tranquila. La señora Chen estaba despampanando sus rosas. Los Kowalski estaban lavando su coche. Un martes normal de extrarradio. Ya nada se sentía normal. Esa tarde, justo cuando el sol se ponía detrás de los robles, mi teléfono vibró. La luz sigue saltando. ¿Estás por aquí? Respondí, 2 minutos. Encontré a Victoria de pie junto al equipo de la piscina, frunciendo el ceño ante la toma de corriente diferencial que controlaba las luces subacuáticas. Sigue cortándose, dijo. Lo reinicio y vuelve a saltar 10 minutos después. Me arrodillé y abrí la tapa del enchufe. Probablemente humedad en la caja. Déjame revisar el amperaje. Se inclinó para ver lo que hacía, lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Algo ligero y caro, lo suficientemente cerca como para que, cuando señaló la luz indicadora, nuestros hombros casi se tocaran. Casi. Probé el circuito, encontré una ligera derivación a tierra. Nada peligroso, solo sensible. Limpié los contactos y reinicié el interruptor. Debería estar bien ahora, dije, poniéndome de pie. Fue entonces cuando la luz del dormitorio de Elise se encendió arriba. Ambos levantamos la vista al mismo tiempo. Ambos nos apartamos el uno del otro un poco demasiado rápido. Yo debería... empezó Victoria. Sí, yo también. Volví hacia la verja lateral, sacando el teléfono del bolsillo para consultar el tiempo. Tormenta para mañana por la noche, según la previsión. Le envié un mensaje. Lluvia intensa mañana. Apaga el temporizador si el agua sube por encima del recogehojas. Ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Luego añadió, gracias por hacerme sentir más tranquila con las cosas. No pregunté qué cosas. No quería saberlo. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el tejado de mi taller alrededor de las 10 de la noche siguiente. A medianoche, la tormenta estaba en pleno apogeo. El viento sacudía las ventanas. La lluvia caía a cántaros. Mi luz parpadeó una vez, 2 veces. Luego se fue por completo. Mi teléfono vibró. Disyuntor. Cogí una linterna y mi multímetro y corrí a su patio lateral. La lluvia era fría y cortante, y estaba empapado cuando llegué al cuadro eléctrico. Victoria me recibió allí con su propia linterna. Respiraba rápido, con respiraciones superficiales. Odio las tormentas, dijo. Sé que es estúpido, pero... No es estúpido. Abrí el cuadro y empecé a revisar los circuitos. Respiraciones profundas. Por la nariz. La guié a través de la respiración mientras trabajaba. El haz de su linterna se estabilizó. Su respiración se ralentizó. La luz volvió de golpe. Las luces de la piscina, la iluminación del jardín, el suave resplandor del interior de la casa. La bomba volvió a la vida con un carraspeo. Listo, dije. Todo está bien. Victoria estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que emanaba de su cuerpo bajo la lluvia fresca. Por solo un segundo, quizás 2 segundos, apoyó su sien cerca de mi hombro. Ninguno de los dos se movió. Entonces, la lámpara del dormitorio de Elise se encendió arriba, y ambos retrocedimos como si nos hubieran electrocutado. Gracias, susurró Victoria.
Volví a casa bajo la lluvia con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Cuando llegué a mi puerta, había un mensaje esperando. Gracias. Estaba nerviosa. No respondí. No se me ocurría nada seguro que decir. 2 días después, Graham partió para otro viaje de negocios. Lo supe porque oí las ruedas de su maleta en la entrada a las 5 de la mañana, oí la puerta del coche, oí el motor desvanecerse por la calle. Alrededor de las 9, estaba llevando mi cubo de basura a la acera cuando Victoria salió con el suyo. Nos saludamos con un asentimiento, cosas normales de vecinos. Pero entonces dejó de caminar. Miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. No me han tocado en meses, dijo, tan bajo que casi no lo oí. No realmente tocado, no como... No terminó la frase. Nos quedamos allí entre los cubos de basura y los cuervos, a casi 2 metros de distancia, ambos sabiendo que habíamos cruzado algún tipo de línea con solo decirlo en voz alta. La bomba está bien ahora, dije, fue todo lo que se me ocurrió decir. Fue entonces cuando Marla dobló la esquina con su beagle, ralentizando el paso al pasar, fingiendo dejar que el perro olfateara algo mientras escuchaba. Ambos volvimos a nuestra rutina normal del día de la basura, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como humo. El sábado por la mañana, Graham se había ido en otro vuelo a primera hora. Victoria nadaba a largos bajo la luz temprana del sol, y yo estaba sentado en los escalones de su terraza, cronometrando el ciclo del filtro. Habíamos caído en esta rutina, yo haciendo el mantenimiento, ella nadando a largos, ambos hablando de cosas seguras, niveles de cloro, dirección del viento, los planes de Elise para sus visitas universitarias el próximo año. El sol de la mañana calentaba el hormigón mojado. Victoria flotaba de espaldas, mirando el cielo despejado. Un día perfecto para una fiesta en la piscina, dijo. Un día perfecto para cualquier cosa. Me sonrió desde el agua, una sonrisa como un secreto que había decidido guardar. Esa tarde, recogí mis herramientas temprano. Marla estaba en la acera con su teléfono, inclinándolo hacia el patio trasero de Victoria como si estuviera documentando algo. Le envié un mensaje a Victoria. Deberíamos programar solo en horario diurno. Ella respondió, sí, pero al anochecer había un sobre blanco de la comunidad de propietarios en mi buzón, papel grueso, membrete oficial, la carta citaba acceso repetido de servicio fuera del horario comunitario establecido y advertía sobre multas crecientes por violaciones de las políticas de uso de puertas. La leí 2 veces, luego la puse sobre la mesa de mi cocina junto a mi taza de café. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Graham, reenviado a través de Victoria. Una foto de mi furgoneta aparcada cerca de su verja lateral, con una marca de tiempo de hace 2 días. La nota debajo decía, de ahora en adelante, gestionaremos el mantenimiento a través de la empresa de servicio. Miré la foto durante un largo rato. Luego le envié un mensaje a Victoria. Entendido. Ninguna respuesta. Esa noche, la luz del porche permaneció apagada. A la mañana siguiente, deslicé la llave de latón en un sobre y la dejé bajo el felpudo de Victoria con una nota. Para sus archivos, gracias por confiarme la piscina. Volví a mi taller, abrí mi software de programación de rutas y eliminé la dirección de los Hale de mi lista de mantenimiento regular. Pasaron 4 días. Tomé rutas más largas para evitar su calle, pero no pude evitar el sonido. Ese tenue zumbido mecánico de 2 casas más allá que me decía que la bomba volvía a tener aire. El jueves por la tarde, volvía de la ferretería cuando Elise Hale apareció en la acera atándose el zapato. El agua suena mal, dijo sin mirarme. Dejé de caminar. Eres bueno arreglando sonidos, ¿verdad? Se levantó, se echó la mochila al hombro y se fue sin esperar respuesta. Esa noche, escribí instrucciones paso a paso para volver a cebar una línea de succión.
Doblé la nota alrededor de una junta tórica nueva y dejé ambos artículos en el porche de los Hale. Sin llamar, sin mensaje, simplemente me marché. Exactamente a las 2:04 de la madrugada, la luz del porche de al lado parpadeó 2 veces. Mi teléfono vibró. La verja está abierta si el ruido también te mantiene despierto. Me quedé en la cama 10 minutos, escuchando la bomba averiada luchar contra el aire. Luego me levanté, cogí mi linterna y el kit de juntas tóricas y salí al fresco aire de la noche. La verja lateral emitió su familiar chirrido al abrirla. La verja trasera emitió su familiar chirrido al abrirla. Victoria estaba de pie detrás de la puerta corredera de cristal, envuelta en una rebeca color crema. No salió, simplemente observó a través del cristal mientras yo me arrodillaba junto a la carcasa de la bomba. La carcasa ha perdido su cebado, dije, lo suficientemente alto como para que me oyera. No le hablaba a ella, exactamente. Simplemente narraba lo que hacía. Abrí la tapa de la bomba, encontré el racor suelto que esperaba, coloqué la nueva junta tórica e inundé la carcasa con agua de la manguera del jardín. La bomba enganchó, se mantuvo y se asentó en su sano ronroneo. Ambos exhalamos al mismo tiempo. Cuando me puse de pie, noté algo en la barandilla del equipo de la piscina, mi viejo trapo de taller, el azul que había dejado semanas atrás, lavado y doblado. Lo recogí sin decir palabra. Asentí una vez hacia la puerta de cristal. Victoria levantó una mano de su codo. Un pequeño saludo que significaba gracias, disculpa y adiós todo a la vez. Cerré la verja lateral desde dentro. Luego la probé desde el callejón para asegurarme de que aguantaba. La tarde siguiente, hablamos por encima de la valla trasera, de forma casual. Como vecinos, establecimos nuevas reglas. Solo por las tardes, la verja cerrada con llave a las 8 de la noche, sin fotos, sin mensajes a altas horas de la noche, a menos que la bomba estuviera gritando. Mantener la conversación sobre mantenimiento y el tiempo, ambos estuvimos de acuerdo, plena y completamente. Marla pasó con su beagle mientras hablábamos. El perro se detuvo a olfatear algo cerca de la valla, dándole tiempo a Marla para escuchar. Seguimos hablando de los niveles de cloro y los ajustes del temporizador hasta que ella siguió su camino. Siguieron 3 días de agua clara. Victoria nadó sus largos. Graham iba y venía según su horario normal. Elise leía libros en los escalones de la piscina y me asintió una vez. Una especie de tregua. Cuando enrollé la manguera del limpiafondos el jueves por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Rudy. Me enteré por los pasillos que navegaste por aguas turbulentas. Parece que lo hiciste bien. No pregunté cómo se había enterado. La comunidad de servicios de piscina era pequeña, y los chismorreos viajaban rápido. Esa tarde, el diferencial volvió a saltar. Yo todavía estaba en el lugar, dentro del horario normal, así que lo reinicié y guié a Victoria para que probara el circuito desde su lado de la puerta corredera. Cristal entre nosotros, todo dicho a volumen normal. Dejé una lista de verificación de mantenimiento impresa en una bolsa con cierre zip, sujeta dentro de la carcasa del equipo donde ella pudiera encontrarla. Profesional, distante, seguro. El sábado siguiente fue el gran evento benéfico de Victoria. Hice una revisión del equipo al mediodía, asegurándome de que todo funcionaría perfectamente para 50 donantes y sus opiniones sobre la claridad de la piscina. Desde mi taller esa tarde podía oír música flotando por los patios, risas, el tintineo de copas. Alrededor del atardecer, la luz del porche parpadeó una vez, no dos, una señal neutral. Se hacía tarde, no era una llamada. Apagué la luz de mi taller y me senté en la oscuridad, eligiendo no ir. 2 noches después, di un paseo lento junto a nuestra valla compartida. El aire era cálido y quieto. La piscina zumbaba suave y uniformemente. Ningún mensaje en mi teléfono. La luz del porche estaba encendida pero no parpadeaba. Habíamos mantenido las reglas.
Nos habíamos mantenido a salvo el uno del otro. Me detuve en el pasillo del callejón y miré las estrellas que realmente se podían ver en nuestro tranquilo barrio. Pensé en llaves y trapos y el peso de los casi roces. Algunas luces significan entra y otras solo significan sigo aquí. Duermo mejor sabiendo que podemos diferenciar, pero saber la diferencia no lo hace más fácil. Pasaron 3 semanas, horario de mantenimiento normal, interacciones vecinales normales. Los viajes de Graham aumentaron a medida que su empresa consiguió un gran contrato. Elise empezó sus ensayos para la solicitud universitaria. Victoria organizó otro evento benéfico, para el hospital infantil. Arreglé los problemas de otras personas. El temporizador de riego de los Kowalski, el triturador de basura de la señora Chen, una barandilla de escalera suelta para la nueva familia que se mudó a la casa de la esquina. Trabajo normal. Vida normal. Excepto que la piscina de Victoria empezó a enturbiarse de nuevo. Ya no era mi problema. Había contratado a una empresa de servicio regular, tal como Graham quería. Veía su furgoneta cada miércoles por la mañana, un equipo de 3 chicos que aspiraban, analizaban productos químicos y se iban, pero el agua seguía turbia. El jueves por la tarde estaba reemplazando un poste de buzón 2 calles más allá cuando Elise apareció en su bicicleta. Los nuevos de la piscina no escuchan, dijo, deslizándose hasta detenerse cerca de mi furgoneta. Eso es cosa de tus padres y ellos. Echan el cloro de choque y se van. Mamá les sigue pidiendo que revisen la presión del filtro, pero solo analizan los productos químicos y se marchan. Seguí cavando el agujero del poste. Ya no es mi piscina. Echa de menos a alguien a quien realmente le importe si funciona bien. Miré a Elise. 16 años, pero sus ojos eran más viejos que eso. Tu madre tomó la decisión correcta, dije. A veces los adultos tienen que elegir lo seguro antes que lo fácil. Lo sé. Elise se impulsó en su bicicleta. No significa que le guste. Esa tarde de viernes estaba limpiando mi furgoneta cuando Victoria caminó hasta el buzón al final de su entrada. Llevábamos semanas evitando el contacto directo, pero se detuvo y miró hacia aquí. ¿Qué tal el negocio? Preguntó. Ocupado. Bien ocupado. Me alegro. Sacó el correo del buzón, lo revisó. Estamos... Las cosas van bien. Graham fue ascendido. Más viajes, pero buen dinero. ¡Qué bien! Nos quedamos allí en el espacio entre nuestras entradas, hablando de cosas seguras mientras el atardecer pintaba todo de oro. Elise entró en la Universidad de Admisión Temprana, dijo Victoria, con beca completa. Es una chica inteligente. Lo es. Se irá el próximo otoño. La voz de Victoria se suavizó. La casa se sentirá vacía. Quise decir algo reconfortante, algo sobre lo orgullosa que debía estar, cómo Elise haría grandes cosas, pero todas esas palabras se sentían cargadas de demasiado significado. Ya lo resolverás, dije en su lugar. Victoria asintió. Apretó el correo contra su pecho. Debo irme. Graham llama en 20 minutos. Volvió hacia su casa, luego se detuvo. ¿Ethan? Sí. Gracias. Por todo. Por hacerlo bien. Ella entró antes de que pudiera responder. Aquel fin de semana fui en coche a casa de mi hermano en las sierras. Le ayudé a reconstruir un porche, bebimos cerveza, vimos fútbol. Un fin de semana de chicos normal. Pero el domingo por la noche, conduciendo a casa por las calles tranquilas de nuestro barrio, sentí ese peso familiar asentándose en mi pecho. El lunes por la mañana, la piscina de los Hale estaba verde. No solo turbia, verde. Ese tipo de verde que significaba que el sistema había fallado por completo. Estaba cargando herramientas en mi furgoneta cuando llegó el equipo de servicio habitual. Observé desde el otro lado de la calle cómo analizaban el agua, negaban con la cabeza
y empezaban a verter productos químicos en la piscina como si estuvieran mezclando pintura. Victoria estaba de pie en el porche, con su bata, los brazos cruzados, observándolos trabajar. El jefe del equipo explicaba algo, gesticulando hacia la caseta del equipo. Victoria seguía negando con la cabeza. Trabajaron durante 1 hora, añadieron más productos químicos, le dijeron que volverían el miércoles y se marcharon. El agua siguió verde. El martes por la mañana encontré una nota debajo del limpiaparabrisas de mi furgoneta. Presión del filtro atascada en 2,4 bares. La válvula de contralavado no gira. El nuevo equipo dice que necesita piezas especiales. Quizás el jueves, reunión del Comité de Recaudación de Fondos aquí mañana por la noche. ¿Ayuda? Sin firma, pero reconocí la letra de Victoria por las listas de la compra que había visto pegadas en su nevera. Me senté en mi furgoneta durante 5 minutos, leyendo la nota 2 veces. Luego, fui a la tienda de suministros para piscinas y compré una válvula de contralavado de repuesto. El miércoles al mediodía, mientras Graham estaba en el trabajo y Elise en el colegio, llamé a la puerta principal de Victoria. Ella abrió vestida con vaqueros y una vieja sudadera universitaria, con el pelo recogido en una coleta, sin maquillaje. Parecía cansada. No puedo pagarte extra, dijo. Graham está controlando las cuentas. Sin cargo, pero lo hacemos bien, en horas de luz, por la puerta principal, como una visita de servicio profesional. Ella asintió. Haré café. Pasé 2 horas reconstruyendo el sistema de filtrado. Victoria se sentó en los escalones del porche con su café, revisando correos en su móvil. Hablamos del tiempo, de los planes universitarios de LICE, de nada importante. Una conversación normal de cliente. Cuando hice el contralavado del filtro, agua verde salió por la tubería de desagüe durante 15 minutos. Luego, salió clara. 24 horas, dije, recogiendo las herramientas. El agua debería estar azul para mañana por la noche. Gracias. Victoria me entregó un sobre con efectivo. ¿Esto lo cubre? Miré dentro. 200 euros. El doble de lo que valía el trabajo. Demasiado. No, es exactamente lo justo. Tomé el dinero porque rechazarlo habría hecho la situación incómoda. El jueves por la tarde, pasé por su casa de camino a cenar. La piscina estaba azul cristalina. Los coches del Comité de Recaudación de Fondos estaban aparcados en la entrada. A través de las ventanas iluminadas, pude ver a Victoria con un vestido negro, gesticulando con una copa de vino, explicando algo a un círculo de mujeres bien vestidas. Se veía segura, feliz, como alguien que pertenecía a ese mundo de galas benéficas y grandes benefactores. Seguí conduciendo sin detenerme. El viernes por la mañana había un tarro de cristal de limonada en mi porche. Una nota adhesiva en el tarro decía: Gracias. Bebí la limonada y puse el tarro en mi cubo de reciclaje. Un agradecimiento de vecino normal. Nada más. Pasaron 2 meses. El ascenso de Graham significaba viajes más largos, a veces de 2 semanas seguidas. El trabajo de recaudación de fondos de Victoria se intensificó. Eventos más grandes, más presión, más benefactores con más opiniones sobre todo. La vi una vez en el supermercado. Estaba en el pasillo de la farmacia, leyendo la parte trasera de un envase de somnífero. Levantó la vista al verme, sonrió, me saludó. Una conversación normal de supermercado sobre el tiempo y los planes de fin de semana. Pero cuando puso el somnífero en su carro, noté que le temblaban ligeramente las manos. El nuevo servicio de piscina mantenía el agua clara más o menos. Podía ver su furgoneta cada miércoles. Su trabajo era adecuado, suficiente para gente que no conocía la diferencia entre lo adecuado y lo correcto. Elise empezó a conducir. La veía ir y venir en el coche de Victoria, practicando el aparcamiento en paralelo en la calle sin salida, tomando las riendas de su vida, una decisión adolescente tras otra.
Una primavera suburbana normal, pero algunas noches de jueves, cuando estaba en mi taller hasta tarde, vislumbraba a Victoria dando vueltas por su jardín en la oscuridad. No nadaba, solo caminaba por el perímetro de la piscina, como si intentara marcar un surco en el hormigón. Apagaba la luz de mi taller para que no se sintiera observada. En mayo, la señora Chen sufrió un derrame cerebral. Nada dramático. Simplemente, una mañana no salió a cuidar sus rosales. La ambulancia llegó al mediodía, sin sirenas. Su hijo vino de Salamanca para encargarse de todo. Esa tarde, Victoria llamó a mi puerta. Estoy organizando comidas para la señora Chen cuando regrese a casa, dijo. Me preguntaba si querrías colaborar. Por supuesto. ¿Qué necesitas? Solo participación. Toda la calle está colaborando. Nos quedamos en mi umbral, hablando de horarios de comidas caseras y plazos de recuperación, una organización comunitaria normal, pero cuando Victoria se giró para irse, hizo una pausa. Es bueno, dijo, tener vecinos que se preocupan los unos por los otros. Lo es. Incluso cuando cuidar se complica, la miré. Ella me devolvió la mirada. Especialmente entonces, dije. Victoria asintió y regresó a su casa. La señora Chen regresó a casa la semana siguiente. Todo el barrio se turnó para llevarle comidas, ayudarle con la compra, asegurarse de que no estuviera demasiado sola. Victoria coordinó todo con la misma eficiencia que ponía en su trabajo de recaudación de fondos. Horarios con código de colores, mensajes de recordatorio, planes de contingencia para los planes de contingencia. Tomé los turnos de cena de los martes. Siempre llamaba, siempre dejaba la comida a la señora Chen, siempre mantenía las visitas cortas y prácticas. Pero, un martes de junio, Victoria ya estaba allí cuando llegué. Estaba sentada en la mesa de la cocina de la señora Chen, ayudando a clasificar medicamentos en pastilleros semanales. La señora Chen contaba historias sobre el jardín de su difunto marido, señalando por la ventana rosales que necesitaban que les quitaran las flores marchitas. Ethan trajo la cena, dijo Victoria cuando entré. Dios te bendiga, dijo la señora Chen. Vosotros, chicos, cuidáis muy bien de nosotras las ancianas. Puse los envases de comida para llevar en la encimera. Empecé a desempaquetar todo. Huele a comida tailandesa, dijo Victoria. Curry verde y pad thai. Debería durar para 2 comidas. Nos movimos el uno alrededor del otro en la pequeña cocina de la señora Chen. Victoria organizando pastillas, yo organizando comida, ambos escuchando historias sobre matrimonios de 60 años y huertos de antaño. Cuando terminamos, salimos juntos. Graham está en Sevilla hasta el viernes, dijo Victoria al llegar a la acera. Viaje largo. Todos lo son ahora. Ella miró su casa, oscura, excepto por la ventana del dormitorio de Elise. Elise se va de orientación en agosto. Programa de ingreso anticipado. Eso es pronto. 10 semanas. La voz de Victoria se quebró. Luego seremos solo Graham y yo, y una casa muy limpia. Nos quedamos allí, en el cálido aire de la tarde, ambos sabiendo que aquella conversación se dirigía a un lugar al que no debíamos ir. Encontrarás tu ritmo, dije. ¿Lo encontraré? Victoria me miró directamente. ¿Y si no hay ritmo? ¿Y si es solo silencio? No tuve respuesta para eso. Un coche giró hacia la calle sin salida. Elise volviendo a casa de lo que sea que hubiera estado haciendo una adolescente. Victoria se apartó de mí. Saludó a su hijastra. Debo irme, dijo. Gracias por el turno de la cena. De nada. Pero no se movió. Ethan, sí. Si alguna vez te cansas de comer solo, la señora Chen siempre hace demasiado arroz. Ella caminó hacia su casa antes de que pudiera averiguar cómo responder. El martes siguiente, llevé comida china a casa de la señora Chen. Victoria estaba allí de nuevo, esta vez ayudando a organizar el botiquín. Entramos en una rutina.
Cenas de martes, conversación práctica, las historias de la señora Chen sobre los viejos tiempos, cuando los vecinos conocían los asuntos de los demás y no se disculpaban por ello. Vosotros dos me recordáis a mi David y a mí, dijo la señora Chen una tarde, siempre trabajando el uno alrededor del otro con tanta facilidad, como si lo hubierais estado haciendo durante años. Victoria y yo nos concentramos mucho en nuestras respectivas tareas. En julio, Elise obtuvo su carné de conducir y un trabajo de verano en la librería del centro. La mayoría de los días estaba fuera, ganando dinero para los gastos universitarios. El horario de viajes de Graham se volvió aún más exigente. A veces estaba en casa un fin de semana, a veces solo una noche entre viajes. Las cenas de los martes con la señora Chen se convirtieron en cenas de miércoles y luego también de jueves, siempre prácticas, siempre ayudando a una vecina mayor. Pero las conversaciones se hicieron más largas. Victoria me habló del estrés de su trabajo, benefactores que exigían cosas imposibles, miembros de la junta que la trataban como a una empleada, la presión constante de recaudar más dinero para más programas. Yo le hablé de mis clientes, las familias que me confiaban sus casas, la satisfacción de arreglar lo que estaba roto, el discreto orgullo por el trabajo bien hecho. La señora Chen nos escuchó a ambos con la sabiduría de alguien que había presenciado mucho de la vida. El trabajo es solo trabajo, dijo una tarde de jueves. Lo que importa es a quién vuelves a casa. Victoria se quedó en silencio después de eso. La noche antes de que Elise se fuera a la universidad, hubo una cena familiar en casa de los Hale. Podía verlos a través de la ventana del comedor. Graham, Victoria y Elise alrededor de la mesa, hablando y riendo como una familia normal. Me hizo feliz y triste al mismo tiempo. El sábado por la mañana, cargaron las cosas de Elise en el todoterreno de Graham. Yo estaba trabajando en mi jardín delantero, fingiendo deservar los arriates mientras veía a Victoria intentar no llorar. Cuando se marcharon, rumbo a Salamanca y la orientación universitaria, Victoria se quedó en su entrada durante mucho tiempo. Simplemente se quedó allí, mirando el espacio vacío donde había estado el coche. Me acerqué. ¿Estás bien? No. Victoria se secó los ojos con el dorso de la mano. Pero lo estaré. Estará genial. La educaste bien. Graham la educó bien. Yo solo aparecí cuando tenía 14 años e intenté no estropearlo. Nos quedamos allí bajo el sol de la mañana, ambos sabiendo que aquel era otro final. ¿Cuándo regresan? Graham vuela el domingo por la noche a Barcelona, un proyecto de 2 semanas. Victoria miró su casa vacía. Elise empieza las clases el lunes, así que el domingo por la noche estoy sola. Ella entró antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más. El domingo por la tarde estaba reemplazando un ventilador de techo para los Kowalski cuando mi teléfono vibró. La bomba vuelve a hacer ruido. Cuando tengas un minuto. Terminé la instalación del ventilador, volví a casa, me cambié de ropa y me acerqué con mi caja de herramientas estándar. Victoria me recibió en la puerta lateral. Claramente había estado llorando, pero intentaba recomponerse. Graham se fue hace 2 horas. Elise llamó desde su residencia. Está bien, haciendo amigos. Le encanta su compañera de habitación. La voz de Victoria se quebró. Estoy tan orgullosa de ella. Y tan vacía. Sí. El ruido de la bomba resultó ser una carcasa del impulsor suelta. Un arreglo de 15 minutos. Pero me tomé mi tiempo, revisando cosas que no necesitaban revisión. Cuando terminé, Victoria estaba sentada en los escalones de la piscina con una copa de vino. ¿Te unes? Preguntó. Debería haber dicho que no. Debería haber recogido mis herramientas y vuelto a mi propia casa vacía. En cambio, me senté a su lado, lo bastante cerca para oler su perfume, lo bastante lejos para fingir que aquello seguía siendo una simple conversación de vecinos. Graham va a viajar más, dijo.
El ascenso conlleva la gestión de un territorio. Sevilla, Barcelona, Valencia, a veces hasta 3 semanas seguidas. Eso es duro. ¿Lo es? Victoria me miró. Quiero decir, pensé que lo sería, pero sentada aquí ahora mismo, no estoy segura de que me importe el silencio. Nos sentamos allí mientras el sol se ponía tras las encinas, ambos fingiendo que aquello era normal. Debería irme, dije. ¿Deberías? La pregunta flotó en el aire entre nosotros como un puente que podíamos cruzar o quemar. Me levanté, recogí mis herramientas. Nos vemos, Victoria. Nos vemos. Pero mientras caminaba hacia la verja, ella me llamó por mi nombre una vez más. Ethan, me giré. Gracias por todo, por estar... ¿Estar qué? Aquí. Algunas puertas permanecen entreabiertas.